Después de que se han descubierto más de 300.000 especies fósiles distintas, aún así no se han encontrado pruebas suficientes para respaldar la teoría de la evolución gradualista del famoso Charles Darwin. Un saludo a todos y bienvenidos a la sesión número 6 asincrónica del curso de Apologética Cristiana del Instituto de Estudios Bíblicos Internacionales. En esta ocasión vamos a estar abordando uno de los temas más discutidos y polémicos en el mundo de la ciencia y la religión, y ese es el tema de la evolución de las especies y de los diferentes enfoques que han surgido alrededor de ella. Como sabemos, el neodarwinismo sostiene que todos los seres vivos evolucionaron a partir de un antepasado común, argumentando que el ADN y el código genético son similares en todos los organismos. Sin embargo, cuando se estudia la evidencia fósil, encontramos que esta evidencia no respalda la teoría del antepasado común. Como se sabe, Charles Darwin, el padre de la teoría de la evolución, también reconoció en su época la falta de fósiles intermedios y esperaba que aparecieran en el futuro. Fósiles son especies que se han extinguido, que si se descubrieran y que son, digamos, que tienen características de especies que llenan los vacíos que hay entre una especie y otra, para que esa gradualidad en la evolución se pudiera probar. Eso es lo que no ha aparecido, lo que no existe. Y como ya dijimos, ya son más de 300.000 especies fósiles distintas las que se han encontrado y no son suficientes. No dan prueba que rellenen ese hueco, ese espacio entre una especie y otra. Se han encontrado algunas formas que podrían considerarse de transición, pero siguen siendo discutibles y tienen sus limitaciones. Además, el mecanismo del cambio evolutivo en las especies, como las supuestas mutaciones aleatorias filtradas por la selección natural, a pesar de eso, no es posible demostrar que hayan generado las transformaciones necesarias para la diversidad de la vida actual. La selección natural mantiene estables a las poblaciones, eso es lo que hace, depurando continuamente su acervo genético, pero no genera nueva información biológica. Y la velocidad de los cambios evolutivos propuestos es demasiado lenta como para dar cuenta de la complejidad existente. En resumen, aunque la universalidad del ADN parece apoyar la teoría del antepasado común, la evidencia fósil no la corrobora. Además, el mecanismo propuesto para el cambio evolutivo no es suficiente para explicar la complejidad de la vida en la Tierra. Por lo tanto, es importante considerar estas limitaciones al evaluar la teoría de la evolución. En esta sesión vamos a estar explorando los diferentes enfoques de la evolución y del creacionismo para poder discutir esos temas con personas que tengan diferentes perspectivas sobre el origen de la vida y el universo. Muy bien, el primer enfoque que vamos a estar abordando es el evolucionismo ateo. Luego pasaremos al evolucionismo deísta y así después al evolucionismo teísta y luego al evolucionismo panteísta. Vamos a estar viendo 4 evolucionismos y luego 2 creacionismos. El creacionismo de la tierra joven y el creacionismo de la tierra antigua. Muy bien.
¿Por qué son tan importantes estos temas para la obra de los evangelistas? Bueno, porque es importante estar informados y tener una opinión informada sobre estos temas para poder comunicar el mensaje del evangelio con claridad y precisión, entendiendo las debilidades y fortalezas de los diferentes enfoques, de esos 4 enfoques del evolucionismo y los 2 del creacionismo. Muy bien, vamos a pasar ahora entonces a abordar el evolucionismo ateo o evolucionismo ateísta, que rechaza la idea de un Dios creador y en su lugar propone que la naturaleza se creó a sí misma, sin necesidad de una intervención sobrenatural. Esta interpretación considera que el mundo natural es la única realidad existente y que todo puede explicarse en términos físico-químicos. En esta posición no se acepta la existencia de nada sobrenatural ni se reconoce la veracidad de ninguna religión. Tampoco se acepta la idea de una dirección teleológica. Es decir, no se acepta la idea de que la evolución tenga un propósito, que tenga un rumbo hacia una meta deseada, como lo sería la aparición del ser humano. Y para ellos el hombre sería solamente una especie más, y todos los organismos compartirían el mismo ancestro primitivo. Pasaremos ahora al evolucionismo deísta, que defiende la existencia de un Dios creador. Pero, según esta interpretación, después de haber creado el universo y haberle imprimido las capacidades necesarias para que evolucionara por sí mismo, según ellos, el creador habría dejado de intervenir en el mundo. Y Dios sería la primera causa, pero no actuaría más en su creación evolutiva. Algunas religiones como el hinduismo y el budismo aceptan esas posturas deístas y esta forma de evolucionismo. Pasamos ahora al evolucionismo panteísta, el cual sostiene que el universo es una evolución constante de Dios mismo. El universo es Dios mismo evolucionando. Para referirse a la totalidad de todo lo que existe, los panteístas usan indistintamente los términos universo, naturaleza y Dios. Según esta concepción, Dios está presente en todo y en cada ser vivo. Cada ser vivo es una manifestación divina. El panteísmo también incluye la idea de que el cosmos es una teofanía, o sea, una manifestación evolutiva de Dios. Aunque también hay panteísmos ateos que consideran que la naturaleza es la única realidad verdadera o que es la autoconciencia del universo. El panteísmo, que asocia a Dios con el mundo, se remonta históricamente a filósofos de la antigüedad como Heráclito y del Renacimiento como Pierre Teilhard de Chardin en el siglo XX, pasando por figuras como Plotino, Giordano Bruno o Spinoza. El panteísmo es algo que podemos notar que es lo que está presente en aquellas personas que creen en la Pachamama, en la famosa Madre Tierra. Muy bien, pasaremos ahora al evolucionismo teísta. El evolucionismo teísta, que parece mucho al deísta, pero no es lo mismo, es una perspectiva que comparten muchos seguidores de las religiones monoteístas, tales como judíos, cristianos y musulmanes. Esta teoría adopta todas las premisas de la teoría de la evolución de Darwin,
pero creen que Dios influyó en el universo para que evolucionara de manera providencial. Es decir, hay cristianos que son evolucionistas teístas, como también hay musulmanes y hay judíos que lo son. Y a diferencia del evolucionismo deísta, los creyentes en el evolucionismo teísta sostienen que Dios no abandonó la creación y que la selección natural, las mutaciones y otros procesos naturales fueron los causantes de la vida a partir de una única fuente. Vamos a hacer una pausa. Por lo tanto, la evolución biológica, según los panteístas, los teístas, estaría dirigida hacia un fin concreto, que es la aparición del ser humano a partir de los primates, o sea, de los simios. Todos los seres vivos provendrían entonces de una célula primitiva y estarían relacionados genéticamente. Según la perspectiva del evolucionismo teísta, el acto de creación de Dios que da origen al mundo y a los seres vivos no cuenta con observadores naturales, por lo que no puede ser considerado como una revelación divina para las personas. De este modo, la creación se entiende como un proceso lento, muy gradual y constante en el que los materiales primarios adquieren nuevas formas y se adaptan a los diversos entornos cambiantes con el transcurso del tiempo. Pasaremos ahora a la próxima diapositiva, donde vamos a estar viendo las limitaciones del evolucionismo teísta. Y es que carece de pruebas suficientes para demostrar que la creación fue dotada plenamente desde el principio. A pesar de que se sabe mucho sobre las propiedades de la materia y de las biomoléculas fundamentales, no hay fuerzas físicas ni tendencias químicas que expliquen la autoorganización espontánea, la complejidad o la aparición de información sofisticada en los seres vivos. La falta de explicaciones satisfactorias en la evolución química de las biomoléculas o la explosión de organismos en el llamado período cámbrico sugiere que no se puede explicar todo a través de la evolución al azar. La evidencia de discontinuidades inexplicables en el proceso evolutivo respalda más la creencia en la creación especial que en la evolución gradual. La macroevolución que propone el darwinismo puede ser más bien una presuposición filosófica, más que una verdad científica. Parece que todos los que siguen esta corriente, los han adoctrinado académicamente y entre ellos mismos se han nutrido, de modo que han creado lo que se conoce como endogamia ideológica. Y luego a esto contribuye también una mentalidad cerrada para que se mantengan estas ideas aunque puedan estar equivocadas. Muy bien, ahora vamos a pasar al primer creacionismo, que es el creacionismo de la Tierra joven. Es un movimiento que se llama así, creacionismo de la Tierra joven, CTJ, que ha tenido un gran impacto en los Estados Unidos, especialmente en los círculos evangélicos, educativos y en la opinión pública conservadora, gracias a la calidad técnica de sus publicaciones que ha mejorado durante las últimas 3 décadas. Este movimiento del creacionismo de la Tierra joven cree en una creación realizada por Dios, tal como se muestra en el Génesis, donde los géneros básicos de seres vivos
aparecieron perfectamente desarrollados desde el principio. Aceptan el cambio y la transformación dentro de cada género o tipo creado. Y no creen en la teoría darwinista de un ancestro común con modificaciones graduales. El CTJ considera que las leyes naturales, las mutaciones al azar o la selección natural son incapaces de generar la información compleja que muestra la vida. En cambio, aceptan que Dios actúa en la historia y en la naturaleza de manera directa, dejando pruebas de su existencia. Y el CTJ también acepta la creación repentina del universo, de la energía y de la vida a partir de la nada. Para ellos, la Tierra tendría unos pocos miles de años de antigüedad y habría sido creada en 6 días de 24 horas, tal como se sugiere en la Biblia. Esto se opone a las dataciones de la geología estándar, ya que el CTJ habla de miles y no de miles de millones de años de antigüedad. Los creacionistas de la Tierra joven presentan varias pruebas que sugieren que el planeta es más joven de lo que se cree, según la teoría evolutiva. Algunas de esas pruebas son las siguientes. Primero, que los fósiles de árboles que atraviesan diferentes capas de roca que se supone tienen edades diferentes. Eso es una evidencia en contra de una tierra antigua, según los creacionistas de la Tierra joven. Número 2, la presencia de sedimentos blandos que se petrificaron rápidamente, como las rizaduras del fondo del mar. Luego, la presencia de fósiles de medusas y de mariposas que no pudieron formarse lentamente. Y también la existencia de elementos inestables en la atmósfera, como el helio y el radiocarbono, que deberían haber desaparecido si el mundo fuera tan antiguo como lo dicen los científicos. Y también otra prueba en contra de la Tierra antigua es la disminución del campo magnético terrestre, que sugiere un límite en la antigüedad de la Tierra. Luego, la acumulación de sal y sedimentos en los océanos y la erosión de los continentes, que serían insignificantes si el planeta tuviera 4.500 millones de años de antigüedad. Y por último, la última prueba en contra es que la disminución de la rotación terrestre, que sugiere que el planeta debería haber dejado de girar hace mucho tiempo. Sin embargo, los creacionistas continúan publicando más pruebas similares para tratar de darle sustento a su posición. Vamos a ver cuál es el problema más grave que tienen los CTJ, porque los CTJ tienen un problema, y ese problema es el argumento, en contra de la CTJ, es la apariencia de antigüedad del planeta y de sus seres vivos. Algunas personas han criticado este punto de vista con la pregunta de si Adán tenía ombligo. La respuesta de los CTJ es que lo más probable es que no lo tenía, ya que si lo hubiera tenido habría indicado una falsedad, ya que Adán fue criado como adulto y no como embrión. Y esto lo aplican también al resto de la naturaleza, desde los anillos de crecimiento de los árboles hasta la luz de las estrellas lejanas. O sea, pensamos en eso, ¿verdad? Estamos hablando de árboles que, según los creacionistas de la Tierra joven, cuando surgieron de la nada, ya tenían anillos de crecimiento, tenían apariencia de ser antiguos. Y en cuanto a la luz que viene de las estrellas lejanas, está este cuestionamiento. Si esa luz tarda millones de años en llegar a la Tierra, ¿cómo podemos verla en un universo que solo tiene unos pocos miles de años de antigüedad?
Algunos sugieren que Dios pudo haber creado las estrellas con su luz ya llegando a la Tierra, pero esto significaría que Dios engaña o induce al error. Además, ¿por qué crear un universo que parece antiguo pero no lo es? Algunos creacionistas argumentan que tal vez Dios necesitaba un universo enorme para sostener la vida en la Tierra y que lo que parece aparente para los humanos no lo es desde la perspectiva divina. Bueno, los creacionistas de la Tierra joven continúan trabajando en modelos cosmológicos que no requieran la apariencia de antigüedad. Veremos ahora el último creacionismo, que es el creacionismo de la Tierra antigua, que se enfoca en relacionar lo que se lee en la Biblia con lo que la ciencia ha descubierto y se ha comprobado que es verdadero. Es importante establecer que la Biblia no busca demostrar la existencia de Dios. No es ese el propósito de la Biblia, demostrar que Dios existe. Porque en la Biblia se considera como un hecho establecido que Dios existe, desde la primera línea del libro. El objetivo de la Biblia es principalmente teológico y espiritual. Tiene la intención de mostrar que el creador del universo tiene un plan y ese plan es para su propia gloria. Ha habido creyentes como el astrofísico Hugh Ross, quien cree que las afirmaciones fundamentales de la Biblia en cuanto a los orígenes no deberían contradecir los descubrimientos científicos. Debe tomarse en cuenta que la ciencia misma es cambiante. Sin embargo, los paradigmas de la ciencia evolucionan y este es un hecho que los mismos científicos reconocen. En cambio, las verdades establecidas por la Biblia jamás cambian. Y es por esta razón que bien podría decirse que es muy posible que llegará el día cuando la ciencia más bien va a acabar dándole razón a lo que está establecido en la Biblia. Sin embargo, Ross reconoce, y nosotros debemos reconocer también, que hay grandes verdades en las que ya hay grandes verdades en las que se basa el conocimiento científico y que rara vez cambian. La ciencia busca la verdad en los fenómenos naturales, mientras que los creyentes reconocen que la Biblia es la verdad revelada por Dios a los seres humanos. Y en la medida que los buscadores de la verdad en los fenómenos naturales avancen en el conocimiento de la verdad, en esa medida van a estar más cerca de la verdad revelada por Dios a los seres humanos por medio de la Biblia. Este señor Ross cree que no debería haber incompatibilidad entre la razón humana y la revelación divina, y que todo depende de que se haga una exégesis adecuada del texto bíblico, que es lo opuesto a la eisegesis. La eisegesis es la que inserta interpretaciones personales que llevan a conclusiones erróneas. Por lo tanto, según este señor Ross, hay que aprender a hacer exégesis para evitar la eisegesis. De allí que en su afán de búsqueda de coincidencias entre lo que dice la escritura y lo que descubre la ciencia, en ese afán de búsqueda, Ross descubrió 11 coincidencias entre lo que enseña la Biblia y lo que la ciencia ha descubierto. Vamos a ver la primera coincidencia. Comencemos con el primer versículo del libro de Génesis que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Esta afirmación indica claramente que el mundo tuvo un origen en el tiempo y que todo lo que existe en el universo fue creado por Dios. Es interesante destacar que el verbo hebreo que se utiliza en el texto original, bara, para dar a entender crear, significa crear algo a partir de la nada.
Sin embargo, no todo lo que Dios creó y de lo cual se habla en Génesis se expresa con ese mismo verbo. Ahora, la ciencia, por su parte, no puede ni debe hacer declaraciones teológicas sobre Dios, pero después de mucho tiempo aceptando la teoría de un universo eterno y rechazando la idea de la creación divina por considerarla no científica, ahora la cosmología moderna también sostiene que el cosmos tuvo un principio hace unos 13.700 millones de años. Esto significa que, según la ciencia, todo lo que conocemos en términos de materia, energía, espacio y tiempo surgió de la nada de forma misteriosa. El universo se expandió y fue enfriándose lentamente, formando cúmulos de galaxias, de estrellas, de planetas y de todo lo demás. Según la ciencia, en nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, esta surgió hace unos 5.000 millones de años, en ella surgió hace unos 5.000 millones de años un lugar ideal para la vida, que es el sistema solar y que incluye varios planetas, entre ellos la Tierra. Según la ciencia, el Sol y los planetas se formaron a partir de una enorme nube de gas y de polvo que giraba sobre sí misma. Sabemos que la Tierra es un planeta con el tamaño y la ubicación adecuados para permitir el surgimiento de la vida y la inteligencia humana. ¿Es esto realmente lo que sucedió, tal como lo afirma la mayoría de los cosmólogos del mundo? ¿Es posible que esta teoría cambie en el futuro si se hacen nuevos descubrimientos? No podemos estar seguros, pero parece poco probable, ya que cada nuevo descubrimiento en el campo de la cosmología refuerza el modelo del Big Bang, el modelo de la gran explosión. Lo que sí parece claro es que tanto el relato de Génesis como la teoría científica actual coinciden en que el universo sí tuvo un principio, a partir de la nada. Y esa sería la primera coincidencia entre ciencia y Biblia, tal como lo señalamos aquí. Muy bien. Vamos a pasar ahora a la segunda coincidencia. En cuanto a la segunda coincidencia, el libro de Génesis describe el inicio de la creación con las siguientes palabras. Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El relato de Génesis presenta la perspectiva de un imaginario observador en la superficie terrestre recién formada. Y esta es la perspectiva que se mantiene a lo largo de todo el capítulo 1. Se describe un planeta en sus primeras etapas, carente de los elementos necesarios para la vida, vacío y en completa oscuridad. Sin embargo, es relevante destacar que la palabra hebrea rachab, que se utiliza para indicar que el Espíritu de Dios se movía, significa literalmente empollar, sustentar, vivificar, dar vida. De manera que, aunque en ese momento no existía nada, no existía vida, el Espíritu de Dios, que es fuente de toda vida, se movía sobre esas aguas que estaban en las tinieblas y se movía de manera similar a cómo se mueve, a como una águila empolla sus huevos, según Deuteronomio 32:11. Por su parte, la cosmología, ya no hablando del Génesis, la cosmología establece que hace entre 4.600 y 4.250 millones de años, la atmósfera terrestre estaba completamente opaca, debido a la gran cantidad de gases densos
polvo en suspensión y otras partículas y sustancias interplanetarias presentes. Esto provocaría que un imaginario observador situado en la superficie terrestre la viera siempre oscura, como en una noche sin luna ni estrellas. Además, el constante bombardeo de meteoritos del espacio exterior contribuiría a esparcir aún más polvo y escombros en la ya densa atmósfera terrestre. Como resultado, en esta etapa temprana del planeta, su superficie no podía recibir la luz solar ni poseía vida de ningún tipo. Por lo tanto, encontramos una segunda coincidencia fundamental entre el relato bíblico y la ciencia. Y esta es que la Tierra está oscura y vacía de vida. Esta es la segunda coincidencia. Pasemos ahora a la tercera coincidencia. En el texto bíblico se aborda el origen de la luz según el relato bíblico de Génesis. Según este relato, Dios creó la luz al decir, sea la luz, lo que se interpreta como una orden para que la luz aparezca. A diferencia de la creación de los cielos y de la tierra, en este caso se emplea el verbo allá en lugar del verbo bara. Esto podía sugerir que la luz ya existía previamente, pero no era visible debido a las tinieblas terrestres. En este sentido, la acción divina habría consistido en hacer que la luz fuera visible al separarla de la oscuridad. Más adelante se menciona que el cuarto día Dios creó las lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, utilizando nuevamente el verbo haya en lugar de bara. Esto sugiere que estas lumbreras, como el sol, la luna y las estrellas, ya existían previamente, pero no eran visibles para ese imaginario observador sobre la superficie terrestre debido a la opacidad de la atmósfera terrestre. Y al hacerse transparente, esos cuerpos celestes aparecieron en el cielo. Desde una perspectiva científica, se cree que hace alrededor de 3.500 a 3.800 millones de años, el enfriamiento del agua en la Tierra permitió la formación de océanos poco profundos. La atmósfera terrestre, aunque no era completamente transparente, comenzó a hacerlo gracias a la disminución del bombardeo cósmico de meteoritos. Y se considera que la luz del sol ya existía en este momento, aunque no se podía apreciar con la nitidez actual. De esta manera se coincide en el hecho de que la luz fue el primer elemento necesario para la vida que apareció en el mundo. Y ese hecho lo es para la ciencia y lo es para la Biblia. Muy bien, pasemos ahora a la cuarta coincidencia. El término hebreo que se usa para la palabra día, que es yom, Y-O-M, puede interpretarse de dos maneras diferentes. Por un lado, puede traducirse como un día literal de 24 horas, que parece ser el sentido original del texto, pero por otro lado también puede interpretarse como un periodo de tiempo indefinido, sin referencia a los días solares. Debido a que ambas definiciones son posibles, este asunto ha generado largas discusiones entre los expertos de la Biblia, y es la principal discrepancia que divide a los creacionistas. Algunos defensores de la idea de extensos periodos de tiempo, como el doctor Hugh Ross, argumentan que las palabras hebreas que se utilizan para tarde y mañana también pueden significar comienzo y fin, respectivamente. Según esta interpretación, la frase "y fue la tarde y la mañana", un primer día o un segundo día, no aparece en el séptimo día, lo que supone que todavía estamos en el día de reposo divino, como según se enseña en Hebreos 4, del 1 al 10. Por lo tanto, la palabra día se puede interpretar de manera figurativa,
Y esto lo refuerza el Salmo 90, capítulos 4 al 6, que dice que para ti 1000 años son en realidad como el día de ayer que ya pasó. Son como una de las vigilias de la noche. Nos arrebatas como una violenta corriente. Somos etéreos como un sueño. Somos como la hierba que crece en la mañana. Por la mañana crecemos y florecemos, pero por la tarde se nos corta y nos secamos. En cualquier caso, el segundo día se caracteriza por la aparición de las aguas, tanto las de arriba como las de abajo, pues según el texto bíblico, Dios dijo, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas, e hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. En este punto, el texto bíblico sugiere que Dios creó algo a partir de la materia preexistente, pues ya el agua ya existía. Por su parte, la astrofísica señala que hace unos 3.000 millones de años la Tierra ya estaba en condiciones de albergar un océano poco profundo, y por lo tanto había un ciclo de agua estable. Esta circulación acuosa era imprescindible para el mantenimiento de la futura vida. Y nuestro planeta poseía el tamaño adecuado, la distancia al Sol perfecta y la órbita conveniente para permitir dicho ciclo. Por lo tanto, esta coincidencia con las observaciones de la naturaleza indica que el ciclo del agua se estableció muy pronto. Esta sería la coincidencia número 4. El hecho de que el ciclo del agua se estableció muy pronto. Tenemos ahora la quinta coincidencia. En la época inicial de la Tierra había presencia de agua en su superficie y la atmósfera contenía oxígeno y dióxido de carbono, lo que permitió que la luz solar proporcionara la energía necesaria para la fotosíntesis y la posible existencia de vida microscópica, tal como bacterias y algas unicelulares. El fitoplancton, por ejemplo, es capaz de alterar la atmósfera, generando grandes cantidades de oxígeno. Aunque la Biblia no detalla estos hechos científicos, menciona los sucesos relevantes para el ser humano y para comprender el orden básico de la creación. Según el relato bíblico de la creación, en el versículo 9 se describe la formación de los continentes en la superficie terrestre. Esto fue lo que Dios dijo, según Génesis 1, 9 y 10. Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Se hace evidente que tampoco se utilizó el verbo crear o bara, porque la tierra firme ya había sido creada en el primer versículo. En cambio, se habla de hacerla aparecer o descubrir de entre las aguas. Y por su parte, la geología histórica indica que hace 3.500 millones de años aparecieron bloques de granito con la forma de cúpula, llamados cratones, que flotaban sobre el manto de la Tierra y que serían los protocontinentes, a partir de los cuales se formarían los primeros continentes. Estos cratones se encuentran en el centro de los continentes actuales y están rodeados por cinturones montañosos, orogénicos, que son zonas donde se consume corteza terrestre, formando volcanes y dando lugar a terremotos. Hace 2.500 millones de años, la Tierra presentaba importantes masas continentales emergidas que sobresalían por encima de un océano global de agua líquida. Posteriormente, la tectónica de placas generaría los distintos continentes por medio de desplazamientos laterales y como consecuencia de las corrientes de convección de los materiales del manto terrestre.
Los actuales fenómenos sísmicos y volcánicos son muestra de ese proceso continuo de renovación de la corteza terrestre. En resumen, todo esto confirma la quinta coincidencia entre lo que dice el relato bíblico de Génesis y lo que ha descubierto la ciencia. Y esta coincidencia es la formación de una tierra firme rodeada por agua. Muy bien, pasemos ahora a la sexta coincidencia. En el tercer día, según el relato bíblico en Génesis 1, del 11 al 13, esto es lo que leemos. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. En este punto, el planeta ya tenía todo lo necesario para que las plantas que posiblemente ya existían en forma microscópica en la superficie del agua pudieran establecerse en la tierra firme. Según la ciencia, este proceso se inició hace unos 3.000 millones de años con las algas y continuó con los helechos, los musgos y otros vegetales antiguos. Es importante mencionar que no se usó el verbo crear, sino el verbo producir en este proceso, ya que no se creó nada radicalmente nuevo, sino que se utilizó como insumo lo que ya estaba disponible en la naturaleza. La aparición de las plantas terrestres cambió para siempre las condiciones ambientales de la Tierra, tanto en el agua como en la tierra firme. Por lo tanto, la coincidencia número 6 la constituye el hecho de que las plantas terrestres fueron el siguiente evento importante de la creación. Pasemos ahora a la séptima coincidencia. El texto bíblico nos describe ahora el cuarto día de la creación. Esto es lo que leemos en Génesis 1, 14 al 19. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Pues bien, el término haya, utilizado en el relato, significa aparezca, lo que sugiere que las lumbreras ya existían y que lo que pasó fue que se hicieron visibles hasta en ese momento. No es que fueron hechas en ese momento, no es que el sol y la luna fueron hechos el cuarto día, ya estaban hechos. Lo que pasó fue que aparecieron, se hicieron visibles a ese imaginario observador sobre la superficie de la Tierra. Del mismo modo, la ciencia señala que hace 2.000 millones de años, la atmósfera se volvió más transparente y permitió observar los astros celestes desde la Tierra. Y esta coincidencia entre la ciencia y el relato bíblico sugiere que la transparencia de la atmósfera ocurrió después de que los vegetales se establecieran sobre la Tierra y los astros son como un reloj para la vida. Esa sería la séptima coincidencia. Pasemos ahora a la octava coincidencia. De acuerdo con la ciencia, hace entre 1.000 millones y 500 millones de años, la Tierra tenía una atmósfera con alrededor del 20% de oxígeno. Tenía un ciclo del agua estable, era tierra firme con vegetación,
había una capa de ozono adecuada para proteger contra los rayos ultravioleta. Y el sol, la luna y las estrellas visibles estaban ahí ya como relojes biológicos. Todo estaba listo para la aparición de animales en el quinto día, como se narra en el libro de Génesis, capítulo 1, versículos 20 al 23. Produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo: fructificad y multiplicados, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. El texto hebreo que se utiliza aquí para el verbo criar es bara, que es crear. Aquí se vuelve a usar. Y no se ha utilizado desde el primer versículo del relato, donde se habla de la creación de los cielos y la tierra. ¿Por qué no se utilizó hasta ahorita? Porque los animales con vida animada, o seres vivientes, nefesh, son criaturas diferentes de todo lo demás. Estos seres poseen atributos vitales singulares como mente, voluntad y emociones. Eso es algo radicalmente nuevo en toda la creación. Hace 543 millones de años, durante el llamado período cámbrico, se produjo un Big Bang biológico en solo 10 millones de años. Es decir, surgieron alrededor de 500 millones de especies nuevas de organismos, la mayoría de ellos marinos. Los zoólogos creen que solo el 1% de esas especies sobrevive hoy en día. Es decir, alrededor de 5 millones de especies. Y la extensión a lo largo de las eras ha sido la tónica dominante. Sin embargo, al principio aparecieron los invertebrados marinos, de golpe. Más tarde, hace unos 400 millones de años, se produjo otra explosión de la vida y surgieron rápidamente los principales grupos de peces. Las aves también irradiaron masivamente según el registro fósil, hace entre 100 y 50 millones de años. Todo esto es otra coincidencia significativa entre el discurso científico y el relato inspirado, lo que indica que hubo un estallido repentino de vida animal, seguido de otros equivalentes. Es importante tener en cuenta que el libro de Génesis proporciona información general y no detalles específicos. Los seres insignificantes para la trama, como el plancton, los microbios, los insectos y los dinosaurios, no se mencionan. Solo se habla de los animales que son útiles para los seres humanos. Este texto fue escrito con el propósito de que cualquier persona, en cualquier momento y lugar, pueda entenderlo. Pasemos ahora a la novena coincidencia. En Génesis 1, versículo 24 al 25 se menciona que Dios hizo que la tierra produjera seres vivos, tal como bestias y animales de la tierra, según su género y especie. Leamos. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y los animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Es importante destacar que se utiliza la palabra producir en vez de la palabra crear. En este pasaje se hace referencias específicas a los grandes cuadrúpedos terrestres, vertebrados de movimiento rápido y mamíferos salvajes. Por otro lado, la ciencia de la paleontología enseña que hace 350 millones de años hubo una proliferación de animales terrestres
y hace unos 50 millones de años ocurrió una explosión de especies de mamíferos. Esto significa que los animales superiores son relativamente recientes y coincide con lo que se relata en Génesis. Sería la 9ª coincidencia. Pasemos ahora a la 10ª coincidencia. En el 6º día, según el relato bíblico, se creó al ser humano. Este es un momento significativo, ya que todo está preparado para su aparición en la tierra. Esto es lo que leemos. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Muchos biblistas creen que el primer y segundo capítulo de Génesis son complementarios en lugar de contradictorios. Ahora, según la paleoantropología, el Homo sapiens apareció en la Tierra hace entre 50.000 y 30.000 años. El ser humano tiene la capacidad de crear herramientas, comunicarse, de reflexionar sobre su existencia y su mortalidad, preocuparse por cuestiones morales y buscar la verdad y la adoración de Dios. En resumen, el ser humano representa la 10ª coincidencia entre la ciencia y la narrativa bíblica de Génesis, ambos de acuerdo en que fue la última criatura creada. Y pasamos ahora a la coincidencia número 11. Después de completar la obra de la creación de los cielos y la tierra, Dios descansó en el 7º día, bendiciéndolo y santificándolo. Aunque Dios no se detiene en su tarea providencial, solo se toma un respiro del trabajo de la creación. Desde la creación del hombre no ha habido nada nuevo en la tierra. Más bien es el contrario, pues tal como lo establece la ciencia, lo que se está dando es el fenómeno de la extinción de especies biológicas, un fenómeno cada vez más frecuente. Por lo tanto, coincidiendo con lo que establece la ciencia, desde la aparición del hombre no se ha creado nada nuevo. Muy bien, estas son las 11 coincidencias entre lo que la ciencia seria enseña hoy día y lo que la Biblia enseña y siempre ha enseñado. Ahora diremos que la perspectiva de los creacionistas, vamos a abordar la perspectiva de los creacionistas progresivos sobre los periodos de tiempo y sobre el diluvio. Los creacionistas progresivos de la Tierra Antigua sugieren que los días mencionados en Génesis pueden ser considerados como periodos de tiempo extensos, basándose en pruebas científicas que respaldan la idea de un universo y una Tierra con una antigüedad considerable. La apariencia de antigüedad que exhibe la naturaleza parece ser más coherente con la idea de que han transcurrido realmente ese lapso de tiempo. Por otro lado, resulta difícil aceptar la idea desde la perspectiva de la geología actualista de que todos los estratos sedimentarios de la corteza terrestre se formaron a raíz de un diluvio que ocurrió en un solo año. De ahí que se interprete la catástrofe de Génesis como un evento local, como un suceso local, en lugar de un suceso universal. Es posible que el diluvio haya afectado una región geográfica similar a la que habitaba la población humana de aquel entonces, la cual no tenía una distribución global como en la actualidad. Para ir concluyendo, vamos a ver ahora cómo interpretan los CTA la muerte y el lenguaje fenomenológico. Según la interpretación que ellos le dan, la muerte y el sufrimiento existían antes de la caída, por lo que entienden que la muerte a la que se hace referencia en el libro de Génesis se trata de algo espiritual y no necesariamente físico. En cuanto a la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 5, versículo 12, se refiere específicamente a la muerte de los seres humanos.
no así a la de los animales irracionales. La Biblia utiliza un lenguaje fenomenológico para explicar las cosas de acuerdo a lo que se puede observar naturalmente. Por ejemplo, aunque parezca que el sol sale por el este y se mueve por el cielo y se pone sobre el oeste todos los días, sabemos que en realidad es la Tierra la que se mueve girando sobre su propio eje. Por lo tanto, si se tiene en cuenta que la escritura utiliza este lenguaje fenomenológico de las apariencias, la evidencia bíblica de una tierra joven se vuelve cuestionable. El objetivo principal del texto inspirado de Génesis es comunicar verdades teológicas sobre el Dios de Israel en comparación con las otras divinidades politeístas del Oriente cercano. Y concluyendo, decimos entonces que al tener una opinión informada sobre los diferentes enfoques del evolucionismo y del creacionismo, podemos comunicar el mensaje del Evangelio con claridad y precisión, entendiendo las debilidades y fortalezas de cada uno de ellos. Es importante recordar que hay diferentes puntos de vista, pero nuestro enfoque debe centrarse siempre en el Evangelio, en el amor de Dios y la salvación en Cristo. Recordemos que nuestro llamado como evangelistas es predicar el Evangelio de Cristo y no tanto defender posturas científicas o filosóficas. Muchas gracias por su atención.